Hoy comenzamos la serie sobre el libro de Tito, So today we start the series on the book of Titus. así que le animo a que en julio venga todos los domingos para que estudiemos bien el libro de Tito. So I encourage you, come all of July so we can study the book of Titus. Iglesia, todos, como dijo Edgar, todos tienen que hacerse parte de este taller. And church, like our brother Edgar said, we all should partake in this workshop. Este es un llamado para todos. This is a calling for all of Y no es us. un llamado de Edgar o de los This pastores. isn't calling from Edgar or from the pastors. Dios nos ha llamado a todos a compartir las buenas But God nuevas. has called all of us to share the good news. De hecho, cuando Dios dice que tú eres la luz del mundo, In fact, when God says you are the light of the world, la manera que tú alumbras la luz es compartiendo las the buenas way that you get to nuevas. shine that light of God is when you share the good news of No God. todos son llamados a ser evangelistas, Not everybody is called to be an pero evangelist. sí todos son llamados a evangelizar. But we are all called to evangelize. Amén. Amen. Así que es una tarea para todos. So this is something for all of us to do. Así que venga y prepárese. So come and be prepared. Muchos no lo hacemos porque no sabemos cómo. Many of us don't do it because we don't know how. Y esta es su oportunidad para saber cómo dar las buenas nuevas. But this is our opportunity to know how to Y give the déjeme good decirle, news. no hay mejor sentimiento And let me tell you, there's no greater feeling que cuando usted comparte el evangelio con alguien than when you share the gospel to someone y esa persona recibe a Jesús. and then that person receives Oh, se Jesus. siente uno en la gloria, So people literalmente. feel like in glory, literally. Amén. Amen. Así que vengan. So come. Tito capítulo 1. So we're going to go to Titus chapter 1. Entonces yo voy a dar la introducción y vamos a hablar del primer capítulo de Tito, So I'm going to give the introduction and we're going to focus on the first chapter of Titus. pero empecemos con una oración. But let's start with the prayer. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana. Father God, we give you thanks this morning. Gracias por este día, Thank you for today. un día que no hemos tenido antes A day we didn't have before y no vamos a volver a tener. and we won't have again. Así que ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor de este día. So help us to make the best out of today, Lord. Usa tu palabra, Use your word, God. Señor, para que, Señor, nos ministre, So God, it can minister que to us transforme nuestros so corazones that it can transform our hearts y renueve nuestras mentes. and renew our minds. Padre, Señor, usa a Oscar y a mi persona, Father God, use Oscar and myself que tu unción caiga sobre so nosotros that your anointing may fall upon us, para que todo lo que hagamos y digamos so that everything we do and say sea para tu gloria will be for your y glory para tu honra. and for your honor, God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ahora todos digan, habla Dios, Now everybody say, speak, Lord, que tu siervo escucha. for your servant is listening. Entonces, el título que le hemos dado a esta serie So the title we've given to the series es Vive como un cristiano. is Live Like a Christian. Escuche ese título. Listen to the title. Vive como un cristiano. Live like a Christian. Algunos dirían, bueno, yo conozco algunos cristianos que no viven muy bien, Some of us can say, well, I know a few Christians who don't live very well. pero no debería ser así. But it shouldn't be like that. Y esto es lo que este libro es. But this is what this book is about. Es un llamado It is a calling a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. for us to live like Christ wants us to live. Amén. Entonces, este libro se escribió como unos 60 años después de la muerte de Cristo. This book was written about 60 years after the death of Christ. De hecho, dicen que se escribió como en el año 64 al 68 después de Cristo. It was written in the year 64 to 68 after the death of Christ. Y de hecho, nosotros le decimos un libro, And we call it a book, pero en sí es una carta. but in fact it was a letter. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento Actually, the great part of the whole New Testament son cartas que Pablo escribió. is actually letters that Paul wrote. Algunos le dicen epístolas, Some call them epistles. epistles. Pero la mayoría de las cartas que Pablo escribió But the majority of the letters that Paul wrote eran a grupos, a iglesias en una ciudad. were meant for groups or churches in certain cities. Por ejemplo, él escribió varias cartas a la iglesia en Corinto. So, for example, he wrote a few letters to the church of the Corinthians. Él escribió una carta a la iglesia de Éfeso, He wrote a letter to the church of the Ephesians, a la iglesia de Gálatas. to the church of the Galatians. Y muchos hemos leído estas cartas. And many of us have read these, Pero these hay letters. tres cartas But específicas there's three specific letters que no fueron escritas a una iglesia en sí, that were not written to a certain church, sino per que se, fueron escritas específicamente a una persona, but were written specifically for a person. que también los leemos como libros de la Biblia. That we also read them as books of the Estas Bible. tres cartas These three letters, son dos cartas que le mandó específicamente a Timoteo. it was two letters that he specifically sent to Timothy. Es la primera y segunda carta de It Timoteo. is literally the first and second book of Timothy. Y esta tercera carta que fue escrita a Tito. And this third letter that was written to Titus. Entonces, esta es una carta que Pablo escribió So this is a letter that Paul wrote a
Tito. to Titus. Amén. Amen? El libro de Tito es bien pequeño, son 3 capítulos The nada book of más. Titus is very small. It's actually 3 chapters. De hecho, es un total de 46 versos. It's in fact only 43, 46 versos. 46 verses. Y la razón de esta carta And the reason for this letter, era que Pablo le estaba diciendo a Tito it is that Paul was telling Titus que tenía que escoger líderes that he needed to choose leaders para que dirigieran la iglesia, so they could bless the church, para que enseñaran una buena doctrina so they could teach a good doctrine, y para que animaran a la gente a vivir como Cristo desea que and they could vivamos. encourage people to live the way Christ wants us to live. Entonces, cuando usted lee esta carta, So when you read this letter, sí, le está hablando a líderes, yes, he's talking to leaders, pero le dice, vive como un líder en la iglesia, but he says, live like a leader in the church, vive como un líder en tu casa live like a leader in your home, y vive como un líder cristiano en la comunidad. and live like a Christian leader in the community. Entonces, de eso se trata la carta de Pablo a Tito. So this is what the letter from Paul to Titus is about. Entonces, quiero que empecemos con los primeros 4 versos. Let's start with the first 4 verses. Tito, capítulo 1, Titus chapter 1, vamos a leer versos 1 al 4. verses 1 through 4. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. And we will read it in the New International Version. Te dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te conceda gracia y paz. Verse 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. To Titus, my true son in our common faith, grace and peace from God the Father in Christ Jesus our Savior. Amén. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, So when Paul is writing this letter, de hecho han hecho estudios de las cartas que se escribían en aquel entonces, actually there's studies done where they focus on the letters written back then, y casi todas las cartas se escribían más o menos de la misma manera. and almost every letter was written the same way. Y todas las cartas comenzaban con una introducción de quién era la persona que escribía la And carta every letter started with an introduction of who the person is that was writing the letter. y la autoridad o quién era esta persona, And qué hacía esta authority persona. or what this person did. Entonces Pablo se presenta en esta carta So Paul presents himself in y this escuche, letter. porque en todo en la Biblia nosotros podemos aprender algo. And listen, because in the entire Bible, we all can learn something. Porque escuche cómo se presenta él. Because listen to how Paul presents himself. Amén, porque nosotros podemos presentarnos de una manera similar. Why? Because we ourselves can actually present ourselves in a similar way. Y él dice, And he says, Pablo, Paul, y ahora este es su título. and this is his title. Pero mire qué bonito But esto, look how beautiful this is. porque el título de Pablo Because the title of Paul no es el doctorado, is not a doctrine here, Licenciado aquí, licenciado allá. I'm a licensed El here, hombre de licensed there, negocios. or the man of business. No, dice Pablo. He says Paul. y primero se presenta como un siervo de Dios. And first he presents himself as a servant of God. Esta carta es de Pablo, un siervo de Dios. This is the letter of Paul, a servant of Y God. de hecho, si usted lee la palabra griega que se usó en aquel entonces, And if you read the Greek word that was used back then, era más que un siervo, era como un esclavo. it's more than just the word servant. It's more like a Era como slave. que Pablo estaba diciendo, It's more like Paul was saying, soy Pablo, I'm Paul, un esclavo de Dios. a slave of God. De hecho, era una palabra que se usaba para esclavos, It was a word that was used for slaves. pero era esclavos que voluntariamente querían ser But esclavos. these are slaves that they volunteered by free will to be slaves. Entonces Pablo se presenta de esta manera. So Paul presents himself this way. Esta carta es escrita por Pablo, This letter is written by Paul, quien es un esclavo de Dios. who is a slave of Y a lo God. mejor a nosotros no nos gusta escuchar esa palabra, And maybe we don't like to hear that word. pero lo que Pablo está But diciendo what Paul
Paul is saying here, es que yo soy un siervo de Dios he is saying, I am a servant of God que vive para Dios, who lives for God, que hace lo que Dios diga que yo haga, who does whatever God tells me to que do. me someto completamente Paul saying, I am a person that submits a la completely voluntad de Dios. to the will of God. Este es quien yo soy. Paul says, that's who I am. Eso dice Pablo, yo soy Paul says, I am un siervo de Dios. a servant of God. Iglesia, esa debe ser nuestra introducción. In church, that should be all of our introduction. De parte de Marcio, un siervo de Dios. It could say, from Marcio, a servant of God. Yo soy Miguel, un Or it siervo could say, de Dios. hi, I'm Miguel, a servant of God. Es así como la gente debe conocernos. That is how the people should know us. Alguien que dice, yo estoy a la misericordia de Dios. Someone who says, I'm at the mercy of God. Yo estoy para servirle. I'm here to serve. Yo estoy aquí para hacer lo que Él quiere I que yo am here diga. to do whatever God wants me to do. Amén, pero también nos dio cuál Amen. era el llamado que Él tenía. But he also told us the calling he had. Soy un siervo de Dios, pero también soy un apóstol. He said, I am a servant of God, but I'm also an En apostle. otras palabras, yo estoy aquí gracias al llamado que Dios ha puesto sobre mi In other vida. words, I am here thanks to the calling that God has placed on my life. Y miren que aquí Él primero puso un siervo de Dios. And see how he first put a servant of God. Habla de la humildad. It talks about his humility. Porque Él no dijo, Because he didn't say, como muchos hoy en día as dicen, many today say now, yo soy tal y tal I am so and apóstol. so apostle. Muchas veces yo me río y bromeo con mi mamá. Sometimes I laugh and I joke around with my mother. Que muchas veces usted va a mi país, a Honduras, y eso sí en muchos países. Many times you go to my country, Honduras, or other countries as well. Usted tiene que ser o apóstol o profeta o algo You así either have grande. to be an apostle or a prophet or something big title. Si usted solo dice que es pastor, If all you say is, I'm a es pastor, que así como que no ha llegado. it's almost like you haven't reached that limit Entonces yet. cuando usted vaya, todos son apóstoles, todos son profetas. When you go to my country, everybody's an apostle, everybody's Y a le dan prophet. su tarjeta y dice el apóstol. And you bien take grande. your business cards and it says apostle in big Amén. letters. Es bueno. Si Dios nos ha It's dado ese good. llamado, If God gave us that calling, es el llamado de Dios. that is the calling of Pero no God. es por nuestras propias fuerzas. But it's not by our own Si strength, nosotros right? sin Dios no somos absolutamente Because nada. us without God, we are absolutely nothing. Pero qué bonito que Él no puso primero apóstol, But how beautiful how he didn't call himself apostle sino que first. sí, Él era un apóstol de Because Dios. he was an apostle En of otras God. palabras, yo soy un mensajero de In Dios. other words, apostle is, I'm a messenger of Pero God. primero Él dijo, soy un siervo But de first he Dios. said, I'm a servant of God. Iglesias, usted es un siervo de Dios. Church, you are a servant of God. Usted no es el líder de alabanza, usted You're es un not the siervo de worship leader. Dios. You are the servant Usted no of es el God. líder del ministerio, You're not usted the es un leader of the siervo de ministry Dios. team. You are a servant of Eso es God. lo que nosotros somos primero y antes que todo. That is what we all are before anything else. Siervos de Dios Servants of God que estamos aquí para hacer su that are voluntad. all here to do His will. Todos, iglesia, All of us, church, somos llamados a ser esclavos, siervos de Dios. are called to be servants and slaves of God. Hombres y mujeres que estamos completamente entregados a su misión, Men and women who are completely devoted to His mission, a su to voluntad, His will, y que estamos aquí para and that we servirle. are all here to serve Him. La verdad, iglesia, The truth, church, es que si usted ha nacido de nuevo, is that if you were born again, sí, usted puede pintar, usted puede tener un negocio, yes, you can paint, you can have a usted puede business, ser un maestro, you can be a usted teacher, puede trabajar en un restaurante, you can work in a restaurant, y hacemos todo este montón de and cosas. we do all these things. Pero la razón por la que estamos aquí But the reason why we are es here para servir y alabar a nuestro is to Dios serve and to worship our sobre God todas las cosas. over everything. En su trabajo, In your job, usted sirve y alaba a Dios por you medio de su serve and you trabajo. worship God through your job. Si usted es un médico, If you're a doctor, usted sirve aOs por medio de la you medicina. serve God through the medicine. Si usted está trabajando en un restaurante, If you're working at a restaurant, usted sirve a Dios you serve God mientras trabaja en el as restaurante. you work in that restaurant. Todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, Everything we do in our daily life, tenemos que recordar we need to remember que somos siervos de Dios. that we are all servants of God. Amén. Amen? Ese es nuestro título. That is our title. Hombres y mujeres Men and women que somos siervos de that are Dios. servants of God. Amén. Amen. Y de ahí Pablo nos da la misión, And from there, Paul gives us his mission, la cual también es nuestra misión. which is also our mission. Dígase, esta es mi misión. Say, this is my mission. Dice, llamados para que los elegidos puedan conocer la verdad que conduce a devoción. Verse 1. It says, servant of God and apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. Ese es nuestro llamado. That is our calling. ¿Llamados para qué? Called to what? Mediante la fe, It's a call to further
mediante Through- la fe que tenemos en Cristo, to further the faith of God that we have in Christ, ayudemos a otros so we can help others a conocer la verdad to know, have knowledge of the truth. que conduce a la It devoción. says that leads to godliness. Esa es nuestra tarea. That's our homework. De hecho, es por eso que vamos a tener este taller. That's why we're going to have Y esta era la misión de Pablo, this gathering. But that was the mission of Paul, pero también es nuestra misión. but it's also our mission. Somos llamados por Dios. We are called by God ¿Para qué? for what? Para que mediante esta fe que tenemos en Dios, So that through this faith that we have in God, nosotros ayudemos a otros we can help others a entender to have knowledge or understand la verdad. the truth. Pero póngale atención a esto, But pay attention to this, porque no solo es necesario conocer la verdad, because it's not only necessary to know the truth, sino que dice conocer la verdad que conduce a devoción. but it's just to have knowledge of the truth that leads to godliness. Iglesia, yo conozco mucha gente que conocen la verdad, Church, I know a lot of people that know the truth, pero no están viviendo de acuerdo a la verdad. but they're not living according to the truth. Hay mucha gente There's a lot of people que conocen la verdad, that know the truth, que conocen los that know the mandamientos, commands of que God, conocen lo que hizo that Jesús, know what Jesus que did in the tienen Bible, versos that have memorizados, verses of the Bible que vienen a la memorized, iglesia día tras día that tras come día to church every time, y han tomado clases de and they discipulado have taken discipleship courses, y han tomado este curso y aquel and they've curso taken this course and that y han course, leído este and libro y they've read aquel this libro. book and that book. Pueden ser hasta maestros They de can teología, even be teachers of the word, pero solo el conocer la verdad but just to know the truth, no es suficiente, it's not enough. sino que Pablo dice But Paul says que nuestra tarea that our mission, our homework, es enseñar la verdad is to teach the truth, y que esa verdad lleve a una devoción. and that truth may take us to Que godliness. nosotros tomemos la verdad That we would take that truth, y esta verdad se convierta en nuestro estilo de vida. and that truth will become a lifestyle Y yo in les us. pregunto a ustedes, And I ask all of you, ¿conocen la verdad? do you know the truth? Y si la respuesta es sí, And if the answer is yes, ahora la pregunta now es, the next question is, ¿están viviendo de acuerdo a esa are verdad? you living according to that truth you know? ¿Están viviendo de acuerdo a la verdad? Are you living according to the truth? Me acuerdo cuando Willie Wilson, Dr. Willie Wilson, estuvo aquí domingos atrás. I remember when the Dr. Willie Wilson was here a Él few se Sundays enfocaba en ago. los 10 mandamientos. He knew the 10 Commandments. Dice, And he says, conocemos los 10 he mandamientos, says, we know the 10 Commandments, pero los guardamos. but do we actually keep them? Y estos solo son Uphold them? 10. And that's just 10 of them. Entonces, iglesia, esto sí es la misión de Pablo, So yes, this was Paul's mission. que también debe ser nuestra That should misión, also be our own mission. pero también debe ser la convicción de nuestras But it vidas. should also be the conviction of our own lives. Que gracias a la fe que tenemos, That thanks be to the faith that we have, queremos enseñarles a that otros we will want to show la verdad the truth, para que esa verdad los lleve a vivir una vida so that entregada a truth would Cristo. lead them to live a life devoted to Christ. Pero ¿cómo vamos a enseñar la verdad But how are we going to demonstrate and show the truth si no estamos viviendo la verdad? if we're not living the truth? Es una hipocresía. It's a hypocrisy. Entonces, aquí Dios nos está dando algo, amén. And here God has given us all something. Esta es la misión de Pablo. This is the mission of Paul. La verdad debe conducir a un estilo de vida. It says that the truth should give us a style of life. La verdad sin devoción And truth without devotion no es nada. is Amén. nothing. Y dice, y hay una esperanza. And it says, and there is a hope. ¿Por qué anda haciendo esto Pablo? Why is Paul doing this? ¿Por qué anda enseñando la verdad? Why is he showing the truth? ¿Por qué anda pidiéndole a la gente que viva de acuerdo a la verdad? Why is he asking people to live according to the truth? Porque él tiene una esperanza. Because he has a hope. Y esta es la esperanza que él tiene. And this is the hope he has. Que él un día va a estar en la eternidad That con he Cristo. one day will be in eternity with Christ. Que él va a pasar una eternidad con Dios en su reino. And he will spend an eternity with God in his Pero kingdom. también que él puede vivir la eternidad Dios aquí en la tierra. But he can also live that eternity with God here on earth. Y la esperanza que él tiene And the hope that he es has que así como él está experimentando la is eternidad de Dios, just as he's experiencing the eternity of que God, otros también puedan is experimentar that esa others will eternidad. also be able to experience that eternity. Amén. Amen? Nuestra esperanza, dice el verso 2, Verse es 2. la vida eterna. Our hope, or our hope is eternal life. Por eso es que hablamos. And that's why we speak. Por eso es que somos luz. That's why we are light. Por eso es que vamos a venir a este taller. That's why we're coming to this workshop. Porque tenemos una esperanza. Because we have a hope. Este taller no es para darle un truco y a ver si funciona. This workshop is not to give you some tricks and see if they work for you. No, lo hacemos porque hay una esperanza. No, we do it because there is a hope. Y la esperanza es vida And eterna. that hope is eternal
eternal Hay un life. mundo que anda sin esperanza. There is an entire world walking without Y hope. nosotros tenemos una esperanza. But we have a hope, Y es una vida eterna con and Cristo. that hope is an eternal life with Christ. Y de ahí nos dice And from there it says, una esperanza que ya había sido prometida desde el comienzo. it says a hope that was already promised from the beginning. Dios desde el comienzo nos ha dado una esperanza Since the beginning, God has given us a hope de pasar una eternidad junto con Él. to spend an eternity next to Him. Lastimosamente el pecado nos apartó. Unfortunately, sin, he put us apart from Pero Him. dice en su debido tiempo, It says, but in its time, en su debido tiempo, in its right time, esta promesa se cumplió. this promise will be fulfilled. ¿Y cómo se cumplió? And how was it fulfilled? Por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ. Dios, el que promete, God who promises es fiel. is faithful. En su debido tiempo, In its right time, Jesús vino en el momento because indicado. Jesus came in his appointed time. No llegó tarde y He no llegó wasn't late and temprano, he wasn't early. sino que en el momento But in indicado, that indicated time, porque esa era la promesa de because Dios. that was God's promise to us. Y ahora, ¿qué dice él? Now what does he say? Y ahora por medio de la predicación Now through preaching, me ha ordenado que vaya y dé estas buenas through the nuevas. preaching, I was entrusted to go and come and give the good news of God. Entonces hay mucho en esta introducción, So there's a lot in this introduction. pero no solo es algo para que conozcamos a But Pablo, it's not just a little something so we can get to know who Paul sino is. que gracias al poder de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, Thanks to the power of God and the Holy Spirit inside of us, este llamado de Pablo también puede ser nuestro this llamado. calling of Paul can also become our calling. No que todos vamos a ser apóstoles, Not that we're all going to become apostles, pero sí podemos ser siervos, esclavos de Dios, but we can be servants and slaves of God. y que gracias a esta fe que And that nosotros thanks to tenemos, the faith that we all have, ahora enseñamos la verdad a now we go otros and share the truth to others para que estos otros empiecen a vivir es una vida de acuerdo a la verdad. so that these other people can go and live a life according to the truth. Y lo hacemos porque tenemos una esperanza. And we do this because we all have a hope. ¿Cuántos tienen una esperanza How de many vida of us have a eterna? hope? ¿Y cuántos quieren que otros tengan esa And how misma many of you want esperanza? other people to have that same hope? Pues vamos y predicamos. Well, then we go and we preach. Vamos y enseñamos. We go and we teach. Iglesia, esta es la tarea para cada uno de Church, nosotros. this is our mission. This is our homework. Y here. de ahí en el verso 4 And then in verse 4, dice, y ahora esta carta es dirigida a Tito. and it says this letter is dedicated to Titus. Ahí se presenta él mismo He first presents himself, y ahora en esta carta dice para quién es and la then carta. later he says who this letter is for. Hoy en día este es como un texto que se le está mandando él a, Nowadays, it's almost like a text he que was le, sending, que le está mandando a Tito. that he's sending Titus. Entonces, pero mire cómo introduce a Tito. But listen to how he introduces Mi Titus. verdadero hijo He en la says, fe my true son in our common faith. que ahora compartimos. My true son in our common faith that we share. No hay cosa más bella There's nothing more beautiful que usted tenga un hijo espiritual for you to have a spiritual son or y que daughter, ahora usted pueda ver and that now you can see que comparten la fe, that you guys share that same que faith, pueden trabajar juntos. that you guys can work together. Amén. Todos hemos sido llamados We have all been called a ser discípulos. to be disciples. Y qué bonito es And how beautiful it is cuando alguien se convierte en nuestro hijo when espiritual someone becomes a spiritual son or daughter, y le enseñamos la verdad. and we show them the truth, Y un día podemos decir, and one day we can say, son mis compañeros en la fe. they are my partners in the faith. Sí, siguen siendo mis hijos, Yes, they are my spiritual children, pero ahora son mis but now compañeros they're my en la fe. partners in this faith. Entonces, ¿quién era Tito? So who was Titus? Tito era un hijo espiritual de Pablo, He was a spiritual son of Paul, así como Timoteo. just like Timothy. De hecho, Pablo a lo mejor tenía muchos hijos In fact, espirituales. Paul probably had a lot of spiritual sons. Tito no era un judío. Titus was not a Jew. De hecho, él era un griego Actually, he was a Greek que recibió who salvación. then received Él era un salvation. gentil, He was a Gentile, como usted, como like yo, you, like me, o como muchos de or ustedes like y many como of yo. us. Él era un and me. gentil, He was a Gentile. no era un judío, He wasn't a Jew, pero él escuchó la palabra de Dios, but he heard the word of lo God, más probable por medio de Pablo, and probably through Paul, y se convirtió en un hijo and espiritual he became then a spiritual son of que Paul, ahora estaba compartiendo el trabajo junto con who Tito. was now sharing the work next to Paul. Y de hecho hay solo 3 veces que nosotros escuchamos acerca de Tito. And there's only 3 times that we hear about Titus. Una vez es cuando él es uno de los testigos One of it is when he's one of the witnesses, que viene delante del Consejo de Jerusalén, The Jerusalem Council,
that comes to the before the Jerusalem council. Porque antes, durante el comienzo de la iglesia, Because at the beginning of the church, hubo como un pleito. there was like a feud. Porque muchos gentiles se estaban There acercando was a Cristo, a feud because there was a recibiendo lot of salvación. Gentiles coming, receiving Christ, and getting closer to Y los God. judíos dijeron, And the Jews said, no solo es necesario Cristo, Christ is not only just necessary, sino que también necesitamos seguir la ley de Moisés. but we also need to follow the law of Moses. Así que todo este montón de gentiles, So this whole group of Gentiles, ahora que están siguiendo a Cristo, now that they're following Christ, también tienen que circuncidarse, they also have to get y tienen que circumcised, seguir la ley de and they have to Moisés, follow the law of y tienen que Moses, seguir este montón de and they have leyes. to follow all these laws. Y hubo como un argumento And there was this argument over donde that. tienen que hacerlo o no It's tienen like, que do we hacerlo. have to do it? Do we not have to do it? Y se reunieron los apóstoles So then the apostles gathered en Jerusalén in y Jerusalem, tuvieron como un consejo, una gran reunión. and they had a big gathering. Y una de las personas que vino a hablar a esta And reunión one of the persons that came to speak at this de gathering la vida que ahora ellos tenían en Cristo of the life that they now had in Christ, era Tito. it was actually Titus. Él vino y habló delante del He consejo. came in front of the council and he spoke. Y él dijo, yo vivo de esta manera. And he said, hey, I live this way. Y esto es lo que yo hago. And this is what I do. Y después de escuchar el testimonio de And Tito, after they heard the testimony of Titus, no sé si fue exactamente así, I don't know if it was exactly like pero yo me that, imagino que dijeron, but I imagine that they said, aquí está este hombre okay, here's this guy, entregado a Dios, devoted to God, vive para Cristo, lives for Christ, está viviendo una vida de honor. is living a life of honor. Y yo creo que no es necesario que él tenga que circuncidarse. I don't think it's necessary for him to go and get Y ahí circumcised. dijeron, no es necesario And they said, okay, it's not necessary seguir todo este montón de to leyes. follow all these laws. No tiene que hacerse judío. You don't need to even have to become a Jew. Lo único que necesitamos es a Cristo. All we need then is Christ. Entonces, esa es la primera vez que escuchamos de Tito. So actually, that was the very first time we heard about Pero de ahí Titus. también en el libro de Corintios But then also in the book of Corinthians, escuchamos acerca de Tito. we also hear about Titus Porque again. de hecho fue Tito Because it was actually Titus el que trajo la carta de a los who Corintios. brought the letter from Paul to the Pablo le Corinthians. dio la carta Paul gave Titus the letter a Tito to Titus, y Tito la trajo a la iglesia de and then Corintios. Titus went and gave it to the church of the Corinthians. Entonces no solo trajo la So carta, not only did he bring the letter, sino que lo más probable es él quien leyó la carta which probably it was probably him who read the letter, y que tuvo que tratar con muchos de los temas que estaban tratándose con la and iglesia de probably los had to deal Corintios. with a lot of the topics that the Corinthians were going through. Y de ahí se menciona otra vez And then again, he's mentioned donde él ayudó a recoger una ofrenda where he helped to gather an offering para ayudar a los pobres en Jerusalén. to help the poor in Jerusalem. Entonces lo vemos ahí varias veces. So we see him there a couple times. Y ahora Pablo le escribe una carta a él, And now Paul is writing Titus a letter, a Tito. a Titus. Entonces esa es la introducción So that's the introduction de quién es Tito, of who Titus is, quién escribió la carta who wrote the y el letter, llamado que cada uno de nosotros tenemos. and the calling that we all have. Ahora veamos el tema principal de la carta So let's look at the main topic of the letter y de este capítulo. in this chapter. Ahora leamos del 5 al 9. So we're going to read verses 5 through 9. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libre de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, debe ser amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Verse 5, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.
Entonces Pablo junto con Tito, So Paul with Titus, ellos estaban en Creta, que es como una isla. they were in Crete, which is like an island. Y en Creta hay muchas ciudades. And in Crete, there's a lot of cities. Pero entonces estaban en Creta So they were in Crete, y ellos juntos empezaron el trabajo de and evangelizar. they together began the work of Y evangelizing. la iglesia empezó a crecer. And then the church began to Pero grow. después de un tiempo Pablo tuvo que irse. But then after a while, Paul had to leave. Pablo era un misionero, él andaba Paul viajando was por a muchas missionary. partes. He was traveling all over the place. Entonces ahora le manda esta carta a Tito So now Paul sends this letter to Titus, y le dice, and he says, en pocas palabras, in other words, que continúe el trabajo continue the work que nosotros habíamos that you empezado. and I had started. Amén. Te Amen. dejé en Creta, dice Pablo, He's like, I left you in Crete, Paul said, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. so that you might put in order what was left unfinished. En otras palabras, Pablo le está diciendo, So in other words, Paul is telling Titus, nosotros comenzamos un trabajo ahí en Creta, hey, we started a work, something there in Crete, en esta ciudad, in this city, en estas ciudades, in these cities, pero no terminamos el trabajo. but we did not finish the work. Y Pablo le dice, yo me tuve que ir. And Paul says, well, I had to leave. Ahora te estoy escribiendo So Paul's like, now I'm writing para to que you termines lo que nosotros so that you may comenzamos. finish what we started. Y parte de lo que él tenía que hacer And part of what he had to do es poner orden is to put order y llamar a líderes. and to appoint elders or leaders. Líderes que dirigieran cada una de las Leaders iglesias. that may lead every single church. Lo más probable es que en cada una de las ciudades en Creta, What probably happened was that in every city in Crete, a lo mejor una iglesia se estaba levantando. maybe a church was coming up, Y Creta era muy conocido but Crete was very well por known ser for una isla donde había mucho desorden. to be an island where there was a lot of mess. Vamos a leer más de eso We'll read more of adelante. that in Pero entonces la upcoming. iglesia está So creciendo. now the church is growing. Hay congregaciones que So están saliendo. Now there's congregations that are coming Y and ahora rising up. Pablo le dice, And now Paul says, tienes que buscar líderes hey, you need to find leaders para ponerlos sobre and cada appoint them congregación. over every congregation. Y de ahí nos da 16 características Then he gives us 16 characteristics de un líder. of a leader. De hecho, en la carta que mandó a Timoteo In fact, the letter he sent to Timothy, hay una lista similar. there's a similar list. to Pero that. quiero que estudiemos esta lista. But I want us to study this list. Y usted dice, bueno, pastor, pero eso es para usted. And you can say, well, Pastor, that's for you. Usted es el You're pastor. the pastor. O a lo mejor para los Or líderes de maybe for the ministerio. leaders of the ministry team. Iglesia, esta debe ser las características de Church. cada hombre y mujer de Dios. This should be the characteristics of every man and woman of Este God. debe ser nuestro anhelo. This should be our desire Vivir de esta manera. to live this way. Pero sí, estas son características But yes, these are characteristics que todo líder, that every que leader, todo pastor that every pastor debe vivir. should live Y by. yo quiero que ustedes estén orando por mí And I want you to all be praying y por for los me pastores y los and líderes de for the esa pastors congregación and leaders of this congregation para que vivamos de so esta that we can manera. all live this way. Pero esta debe ser nuestro deseo. But this should be our desire. Amén. Entonces voy a leer esto para mí, So I'm going to read this for me, pero también para cada uno de ustedes. but also for every single one of you. Porque iglesia, este es el llamado de Cristo. Because church, this is the calling of Esto es Christ. lo que Dios desea de cada uno de nosotros. This is what God desires from all of Y us. para los líderes And for the leaders, no debe haber excusa. there shouldn't be excuses. Entonces nos da 16 So características. it gives us 16 characteristics. Y primero nos dice irreprensibles. It says, first he calls us blameless, En otras palabras, que no haya reproche alguno. so that there would be no, how do you say? Reproach. No reproach O of sea, any kind. no hay nada que la gente pueda traer en Meaning, contra de there ti. is nothing that people can bring towards you or for against you. Sí, no está hablando a una perfección, es Yeah. perfecto. It's not speaking about a perfection because none of us are perfect. No hay ninguno perfecto. There is no perfect Pablo, person. Tito no eran Paul, perfectos. Titus, they were not perfect. Pero sí está hablando But he is speaking que on los líderes deben vivir un estilo de vida that the leaders should live a lifestyle que la gente, aunque le busque, no puede encontrar nada. that if people even try to find any dirt on you, they can't. Amén. De eso habló Daniel. That's what Daniel spoke about. De hecho, la Biblia habló de hacer eso de Daniel. The Bible spoke that about Que Daniel. trataban de acusarle de They algo, tried to accuse Daniel of something, pero dice la palabra que era un hombre sin reproche. but the word of God said he was a man without reproach. No había nada There was nothing que podían traer en that contra. people could bring against him. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. And that is actually the life that God wants us to live. Hombres y mujeres Men and women
Que la verdad no hay nada que puedan traer en contra de That the nosotros. truth would be that there's nothing they can bring against Sí, us. cometen errores, Yes, they make mistakes, pero los corrigen. but they correct them Sí, after. hay veces no hacen lo Yes, correcto. sometimes they don't do the correct thing. Sí, hay veces pecan, Yes, sometimes they sin, pero piden perdón. but they ask for forgiveness. Buscan de Dios. They seek Y thank cuando God. usted ve la vida de ellos, And when you see their lives, son intachables. they're untouchable. Es casi como decir sin mancha y sin arruga. It's almost like they're clean without any stain or any wrinkle. Esposo de una sola mujer. It says it has to be a husband of one wife. Y aquí quiero decir algo. I want to say something Esto no here. quiere decir que tiene que estar casado todo This líder. doesn't mean that you have to be married as a leader. Porque de hecho Pablo no estaba casado. Because in fact, Paul wasn't married. Pero si usted está casado, But if you are married, que sea solo con una it mujer. says faithful to En one otras wife. palabras le está diciendo usted tiene que ser fiel. In other words, you have to be faithful. Usted no puede estar ahí andando con mujeres. You can't be out there going out with any other women. Usted no puede estar casado You can't be y married siendo infiel. and being unfaithful. Eso es lo que Dios nos está diciendo. That is what God is saying. Y ese es un llamado para todos. And that's a calling for all of Pero us líderes, as leaders. es un llamado It is a calling a ser hombres y mujeres to be fieles. men and women that are faithful. Esposos de una sola mujer. Husbands faithful to his wife. Y también, si eres una mujer, esposo de un And solo if you're hombre. a woman, then a wife faithful to one man. Pero es un llamado a la fidelidad. But it's a calling to faithfulness. Es un llamado a mantenerse It fiel. is a calling to be faithful to one another. Libre de sospecha de libertinaje o desobediencia. The next after. A man whose children believe and are not open No, so before that one. to faithful to his wife. That is. Okay, read it. Faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. O sí, hijos que deben ser creyentes, dice. Yeah, children who need to believe. Es un llamado grande. It is a great calling. De hecho, en Timoteo se lo dijo de esta In manera. fact, in Timothy, he said it this way: Hombres y mujeres men and women que saben cómo correr su familia. that know how to govern their family. En otras palabras, In other words, lo que Dios está diciendo, What God is saying, si tú no puedes correr a tu propia if you familia, can't even govern your own family, ¿cómo le vas a hacer con una iglesia entera? how are you going to do with an entire church? De Dios hace un llamado. God does a calling Que tenemos que ser sabios that we have to be wise en cómo creamos a nuestros in how hijos. we raise our children. Y claro, hay ocasiones And there is sometimes donde a lo mejor usted aceptó al Señor a una edad ya mayor where maybe you accepted God at a very late y a age, lo mejor sus hijos ya son and mayores maybe your children are y a lo mejor sus grown, hijos no son ni and maybe creyentes your children aren't even believers. porque usted a lo mejor conoció al Señor ya cuando usted tenía mayor y sus hijos estaban grandes. Maybe because you knew God when you were of late age, and then your children are Entonces, old now. Dios es misericordioso, But God is merciful. pero Dios habla de esto. But God speaks of this as well. Eso anda buscando en cada uno de nosotros, This is what He's seeking in every single pero one of us, especialmente en los líderes. especially in the leaders. Iglesia, la verdad es Church, the truth is que uno conoce mucho a los padres that one knows their parents very well solo viendo a los hijos. just by looking at their children. Amén. Amen? Algunos dijeron, ouch. Some of us said, ouch. Pero la verdad es But the truth is que usted ve a los hijos that when you look at the y children, usted va a saber mucho de los and padres. when you look at those children, you're going to know a lot about their parents. Y por eso, iglesia, es que necesitamos la sabiduría de Dios And that's why, church, we need the wisdom of God para saber cómo crear a nuestros hijos, so that we can know how to raise para our llevarlos en children, el camino de que so deben we ir. can take them in the path that they need to be Y esto in. no es para que usted se sienta mal, And this isn't for any of you to feel bad, sino que es un llamado but it is a calling a pasar tiempo en oración por nuestros hijos. to spend time in prayer for Si our usted conoció children. del Señor y ya sus hijos estaban mayores, If you knew about God later when your children were old now, nuestro estilo de vida ahora debe ser diferente. our lifestyle still should be Si different. yo pasaba peleando con mis hijos, If I was fighting with my ahora children, debe ser algo diferente. now it Amén. should be something different. Amen? Y de ahí dice, libre de sospecha de libertinaje o desobediencia. It says free of charge of being wild and disobedient. Mire, de libertinaje, desobediencia. It says being wild and disobedient. En otras palabras, In other debemos words, vivir una vida entregada a Dios. We need to live a life devoted to God. No andando ahí en la Not just desobediencia y out there in viviendo disobedience and living our life como wild, el mundo vive. or like the world lives it. Y el verso 7, mire lo que dice. In verse 7, listen to what it says. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible. It says, since an overseer manages God's household, he must be blameless. Este es un llamado importante. This is a very important calling. Estamos representando a We Cristo. are representing Y Christ. sí, de nuevo, esto es para los líderes, los And pastores. yes, again, it's for the leaders, it's for the pastors. Pero también usted está representando a Cristo. But you yourself are representing Usted tiene un Christ. llamado importante. Because you have an important calling.
calling Cuando on your usted life. sale de este lugar, When you leave this place, usted representa a Cristo. you go and you represent Y no Christ. debemos ser aquellas personas And we cannot be those people que vivimos como querramos that live like we just want to y live que viven en and that desobediencia. live in disobedience. Este es un llamado para cada uno de This is a nosotros. calling for every single one of us. Muchas veces yo veo las vidas de la Many gente times I see the lives of other people. en Facebook. Usted mismo la pone. On Facebook, you yourself put it there for me to see. Y muchas veces yo no veo la diferencia entre en el mundo y And entre many times, unfortunately, I don't see the difference en la between iglesia, church amén. and the world and those, y and de those ahí nos pictures. dice una lista de las cosas que no debemos ser. And then it gives us a list of things we are not to be. Dice, no podemos ser arrogantes. We cannot be overbearing. Iglesia, como hijos de Cristo, no podemos As ser personas children que of somos God, we arrogantes. cannot be overbearing. Esto dice la palabra. That's what the Word of God Esto says. habla de orgullo. It talks about pride. La caída viene antes que el orgullo. The fall comes before pride. No debemos ser iracundos, dice. Cannot be quick-tempered. En otras palabras, lleno de ira. In other words, full of rage. Hay una palabra en español, coléricos. There's a word in Spanish, I don't know. Es like, yeah, full of wrath. Full of wrath. Muchas veces somos demasiado enojados Many times we get angry y quickly. actuamos como el mundo. And we act just like the world. Yo me acuerdo que aquí en la iglesia teníamos un equipo de fútbol. I remember here at the church, we used to have a soccer team. Allá como unas 20 libras atrás. About 20 pounds ago. Y teníamos un equipo de fútbol. And we had a soccer team. Y cuando estábamos jugando, And when we're there playing, era como que dejábamos el cristianismo a un it's lado. almost amén. like we left Christianity to the side. Y nos empujaban y nosotros You know, empujábamos they de would push regreso. us and we'd go in there and push those other Yo me guys acuerdo que una back. vez yo le dije a tía, And I remember I told Tia one time, qué Pastor pena ahí Tia, cuando se den cuenta que yo soy pastor aquí, yo empujando oh a todo my el mundo. goodness, when they find out that I'm a pastor, I'm over here pushing all the whole Porque world nos here. enojábamos. Why? Because you would get upset. Iglesia, no podemos vivir de And esa church, manera. we cannot live that way. Mire, no Look, podemos ser borrachos. We can't be not given to drunkenness. No podemos ser gente que anda We borracha, can't be people who are drunk, que tomó hasta el punto que ya no puede manejar. that drank to the point where they can't even drive. Que su esposa o su amigo le tiene que decir, yo manejo. Where your spouse or your friends have to say, I'll drive for you. Dice Dios, no se puede. God says you can't do that. Eso no somos nosotros. That's No es violento. not violent. No es codicioso de ganancias It malavidas. says not pursuing dishonest gain. Y de ahí nos da otra lista de cómo debemos ser. Then he gives us a list of what we should be. Debemos ser personas It hospitalarias. says rather we should be hospital people, Nuestras puertas están where our abiertas doors are always open para ayudar, para bendecir. to help, to bless people. Amén. Amen. Y usted puede decir, yo soy una persona introvertida, And you pastor. can say, well, I'm an introverted person, pastor. Pues en Cristo Jesús, Well, in Christ, usted puede ser un introvertido hospitalario, you can be a hospital introvert, donde usted tiene las puertas abiertas where your doors are always open para bendecir. to bless. Mire qué bonito, hasta me gusta esta frase en And español. look how beautiful. I even like this phrase in Dice, Spanish. debe ser amigo del bien. It says, one who loves what is good, or a friend of good. Bueno, en inglés dice el que ama el bien. Yeah, in English, it's one who loves what is good. Y en español es amigo del bien. But in Spanish, it's be a friend of good. Iglesia, yo quiero que la gente me conozca People, church, I want people to know me y que digan, Marcio es and say, Marcio un is, amante del bien. man, he loves good. He Él loves es to do un good. amigo del He bien. is a friend of righteousness, Yo no of good quiero ser things. esa persona I don't want to be that person como su líder, as your leader, pero usted tampoco quiere ser la but you persona also don't want to be the person donde más bien nos dicen, where, better yet, you say, no, yo con esa persona no quiero meterme. with that person, I really don't want to, get too much involved with. Y de ahí mire lo que dice, And then listen to what it says. una persona sensata. A person who is self-controlled. En otras palabras, es una persona prudente In other words, a prudent person o tiene buen juicio. or has good judgment. ¿Sabe quién es una persona sensata? Do you know who's a person who's self-controlled? Una persona que piensa antes de hablar. A person who thinks before speaking. Que tenemos cuidado en lo que Where decimos we y have- cómo lo We're decimos. very careful what we say and how we say things. Que tenemos buen juicio. That we have good judgment. Que cuando abrimos la boca, That when we open up our mouths, la gente más bien hasta pueda recibir y crecer. people in fact can receive and grow. Si usted abre la boca If you open your mouth, y más bien la gente queda como que and better incómoda, yet, people are left uncomfortable, eso no es ser sensato. that's not to be self-controlled. Mejor quédese callado. You're better off being De quiet. hecho, la Biblia nos dice In fact, the Bible does say que hasta el tonto se parece inteligente cuando se queda callado. that even the dummy looks intelligent when he stays quiet. Una persona justa A righteous person que hace lo correcto, that does the right thing, que no hace trampa, that doesn't cheat, que siempre busca la that justicia, always seeks righteousness,
Que en nuestro hogar lo estamos creando en justicia. Where our home, we're building it on Que en righteousness. nuestro trabajo hacemos las cosas con That at justicia. our job, we do things right. Una persona santa, A holy person. diferente. Different. Dios nos está llamando a vivir vidas diferentes, God is calling us to live different lives. a ser santos. To be holy. Y de ahí nos dice And then it says, disciplinados. And disciplined. ¿Disciplinados en qué? Disciplined in what? En todo. In everything. Disciplinados en nuestro trabajo. Disciplined in our jobs. Disciplinados en cómo hablamos. Disciplined in how we speak. Disciplinados en lo que hacemos. Disciplined in what we do. Disciplinados en nuestras tareas. Disciplined in our daily Disciplinados tasks. en la iglesia. Disciplined at church. Y de ahí nos dice And then from there it says, que conocen bien la palabra who know the word well, para poder corregir al que no está bien. to be able to correct those who are not right. Esos son los llamados, el llamado de un líder. That is a calling of a Esas son leader. las características de un líder. Those are the characteristics of a leader. Pero son las características que todos aquí But they're also the debemos anhelar. characteristics that we all should desire. Y yo sé que ya se me fue el tiempo, And I know that time went by pero now, déjeme leer los últimos but 6 let me read versos. the last 6 verses. Y dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe hacer para obtener ganancia, mala vida. Fue precisamente uno de sus propósitos, de sus propios profetas, el que dijo: los createnses son siempre mentirosos, malas bestias, golotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso reprendelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Read the remaining 10 to 16. For there are many rebellious people full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. One of the Crete's own prophets has said it. Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so they will be sound in the faith and will pay no attention to Jewish myths or to the merely human commands of those who reject the truth. To the pure all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and their consciences are corrupted. They claim to know God, but by their actions they deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Y rápido le voy a dar un resumen de lo que está Quickly, I'll give diciendo. you a summary of what was said here. Dice Dios, una de las características God says one of the es characteristics que debes conocer la palabra de Dios. is that you need to know the Word of God. ¿Para qué? For what? Para corregir To correct a aquellos que no están en lo correcto. those who are not doing things right. Y de ahí nos da un ejemplo. Then he gives us an Y example. nos dice, hay mucha gente que anda hablando cosas que no son verdad. In other words, he's saying there's a lot of people speaking lies about things that are Y not hasta true. dice, y de los mismos judíos, And he even speaks about the Jewish anda people. gente que viene y los engaña con la misma It says palabra. there's Jewish people that come and then even they deceive you with Y with les the hablan word doctrinas que no son correctas. and talk to you about Y doctrines that are les not dicen que correct. tienen que hacer esto And para then they poder say, recibir salvación. well, you have to do this to receive salvation. Y hoy en día nosotros vemos lo mismo. And today we actually see the same around Y de us. hecho se lo voy a decir. And I'm going to just say it. Literalmente hay gente que le anda diciendo que todavía tiene que seguir la ley de Moisés Literally, para poder llegar a la there's still salvación. people today telling other people that they need to follow the law of Moses to seek salvation. Y él le dice, tú tienes que poder hablarles la verdad, But he says you must be able to speak to no them the para truth, pelear con ellos, not to fight with them, sino para traerlos a la fe. but to bring them into the faith. Porque hay muchos Because there's many que están hasta destruyendo that familias. says that they're destroying Y families yo and entire conozco familias households. que hasta se han ido de la And I've iglesia known entire household families who have por left seguir church cosas que no es la palabra de Dios. to follow things that are not the word of God. Pero ¿cómo corregimos? But how do we correct? ¿Cómo sabemos que están en lo How do incorrecto we know that they're in the incorrect? si nosotros no conocemos la palabra de Dios? If we ourselves don't even know the word of God. Y yo quiero terminar con estas palabras. And I want to end with these words. Porque dicen, tengan cuidado. Because it says, be careful. Verso 16. Verse 17. Porque hay muchos que 16. profesan a Dios, Because there's many who profess God, pero con sus acciones lo niegan. but with their actions they deny Y yo him. quiero, iglesia, que se pongan de pie. In church, I want you to stand on your feet.
Hay muchos aquí en el mundo, There's many here in the world, hay muchos aún en la iglesia many even inside the church, que profesan a Dios, that profess God, pero con sus acciones lo niegan. but with their actions they deny Him. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estas personas. And we need to be careful with these people. Pero iglesia, But church, ahora esto es para this ustedes. is for us. Tenemos que tener cuidado We need to be careful que nosotros no seamos aquellas personas that we are not those people que profesamos a Dios, that say to claim to know que andamos God, la camiseta que Cristo salva, that we have the shirt that says Jesus y hasta el saves, carro de ahí tiene una cruz, and even your car has a cross y sticker, profesamos a Dios, and we profess God, pero nuestras acciones en el trabajo, but our actions at work, nuestras actitudes, our attitudes, nuestra manera de portarnos en casa the way that we act at home, y la manera que nosotros vivimos, and the way that we live, más bien niegan lo que nosotros better estamos yet, profesando. deny everything we're professing and claiming. Dios no quiere God doesn't want que digamos que somos una cosa. for us to say that we're one thing. Y de hecho eso es usar su nombre en vano. And in fact, that is to use His name in vain. Porque decimos que somos Because cristianos, we say, oh, we're Christians, seguidores de Cristo, followers of Christ, y no vivimos como Él quiere que but vivamos. we don't live like He wants us to live. ¿Sabe cuál es una de las luchas más grandes con los jóvenes? You know one of the greatest battles for youth? Que ellos no quieren la religión de sus padres. That they don't want their parents' religion. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque dicen, ustedes me están hablando del mismo Dios que mis padres. You're talking to me about the same God Y as la my parents. misma Biblia que leen And the mis same padres. Bible my parents read. Y en casa es un relajo. But at home, it's a mess. Y profesan a Dios, And they profess God, pero sus acciones lo niegan. but their actions deny Him. Y muchas veces los hijos no quieren nada con ese And mismo many times our Dios. children don't want to do anything with that God. Así que yo quiero que cierren sus ojos. So I want us all to close our eyes. Y Padre, yo oro And Father God, I pray para que todos aquí for all of us here podamos escuchar este llamado can hear this calling de ir y predicar las buenas of nuevas, going and preaching the good de news, enseñar la verdad a otros, to teach the truth to others para que ellos puedan vivir de acuerdo a la so verdad. they can live according to the truth, Que nosotros seamos aquellos so that we be those people que enseñan la verdad, that teach the truth, que enseñan acerca de esta esperanza que that tenemos. teach about this hope that we all have. Y Padre, no importa quiénes seamos aquí, And it doesn't matter, God, who we are here today. todos hemos sido llamados We have all been called a vivir de acuerdo a estas características, to live according to these hombres y characteristics, mujeres, men and women, sin reproche, without reproach, que viven para ti, that live for que son you, santos, who are holy, que viven de acuerdo a tu voluntad. that live according to your will. Te pedimos perdón hoy, And Señor, we just ask for forgiveness si today, no hemos God, vivido de acuerdo a eso. if we have not lived according Si to hay that. áreas en nuestras If there's vidas areas in our lives donde nosotros estamos quedando where cortos, we're falling short, y God, te pedimos, and Señor, we just ask you, Lord, que nos ayudes that you help us out a ser aquellas to personas become those people que no solo confiesan a that not Cristo, only profess Christ, sino que viven but live un estilo de a vida lifestyle como Cristo quiere que as Christ vivamos. wants us to live it. Y yo quiero que diga, ayúdame Dios And I want us all to say, help us, God, a conocer tanto de tu to palabra know so much about your word que yo pueda ponerla en that I can práctica actually put it in practice y yo pueda hablarla and that a I can otros speak it to others en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Amén. Amen. Iglesia, que Dios les bendiga. Well, church, God Si bless usted you. necesita oración, pase al If you frente need prayer, please come to the y front. uno de los pastores o líderes vamos a And orar one por of the usted. pastors or leaders will pray for you. Que Dios le bendiga. God bless you.